En primer lugar, quería agradeceros a vosotros por estar acá un sábado por la tarde. Estoy seguro de que hay 100 cosas mejores que hacer que estar viniendo a charlar de fotografía, así que muchas gracias. Muchísimas gracias al espacio Fundación Telefónica por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes la experiencia del jurado de WordPress y, por supuesto, a Miguel Ángel, a Cata, a todo el equipo que me ha acogido aquí estos días. Es un gran placer poder compartir con vosotros. La experiencia de WordPress es una experiencia increíble. Como jurado, yo estuve en el jurado de noticias y el jurado general y vi más de 60.000 imágenes de las 87.000 imágenes que llegaron al concurso y es una locura, pero no os voy a hablar de WordPress. Yo creo que WordPress está fuera. Es muy interesante que lo veáis y que cada uno analice desde vuestro lado el concurso. Yo os voy a hablar de otra cosa y vamos a hablar de un concepto confuso, no confuso, difícil, que se llama fotografía latinoamericana. Y yo quería preguntaros un poco al público, así antes de apagar la luz, pero no sé si podemos encender un momento la luz otra vez, sí, así nos volvemos un poco locos. Quería preguntaros un poco al público qué es la primera cosa que os viene a la cabeza cuando pensamos en fotografía latinoamericana. ¿Cuál es el primer concepto que aparece? ¿Usted? ¿Sí? Cuando hablamos de fotografía latinoamericana, ¿cuál es el primer concepto que aparece? Personas, ¿qué más? Geografía, culturas, ¿qué más? Pobreza, dictadura, ¿qué más? ¿Cómo? Bosques, saqueos, ¿qué más? Indígenas, ¿qué más? ¿Cómo? Baile, ¿qué más? Pureza, ¿qué más? ¿Cómo? Cordillera, también. Bueno, es interesante porque cuando hablamos de fotografía latinoamericana, nuestro cerebro empieza a girar y se nos engranan muchas cosas en la cabeza, ¿no? Os voy a enseñar cuál es la foto que para mí al principio, yo tengo el acento me delata, quiero decir, he trabajado hace más de 25 años por esta región, pero nací en Barcelona y mi primera aproximación con la fotografía latinoamericana, ahora sí apagamos las luces, vamos a ver fotos. Me gusta que las fotos sean las protagonistas del asunto. Mi primera aproximación con la fotografía latinoamericana, me acuerdo que fue este libro de Graciela Iturbide, Juchitán de las mujeres, y me imaginé un mundo completamente mágico, ¿no? Imagínate para un chico de Barcelona que entra a una librería, ve un libro de fotografía latinoamericana y ve una mujer que lleva iguanas en la cabeza, ¿no? Piensa, wow, ¿cómo serán esos lugares que las mujeres llevan iguanas en la cabeza, ¿no? O estas fotos de Luis González Palma, donde también había esta cosa de este sincretismo mágico religioso, la muerte también, ¿no? Violencia, muerte, pobreza, naturaleza, ¿no? Yo veía esto y decía, wow, ¿no? O sea, qué lugar, ¿no? La magia del lugar, el misterio también, ¿no? O sea, estas fotos de Lucía Chiriboga con los códices prehispánicos, ¿no? Yo soy catalán. Los catalanes también somos un pueblo conquistado por los españoles, con lo cual tenemos ciertas afinidades colonialistas. Entonces, habían cosas que decíamos, wow, ¿no? También los mapas, la apropiación del territorio, todas estas cosas que tienen que ver con el sincretismo, estos cuerpos, ¿no? Piensas en la exuberancia, piensas en esta cultura afrodescendiente de América Latina, piensas en esta sensualidad, ¿no? Porque también se habla de la sensualidad de América Latina, ¿no? Y estas fotos, por ejemplo, de Javier Silva Main, el de los indígenas de Iquitos, con estas peces en la cabeza. Yo decía, wow, iguanas en la cabeza, peces en la cabeza, qué lugares, ¿no? Y la imagen que se ha generado, se ha construido en Europa y en Estados Unidos tiene mucho que ver con esta cosa, básicamente de las palabras que han salido, ¿no? Naturaleza, exotismo, indigenismo, realismo mágico religioso, la literatura ha tenido mucho que ver con la imagen de América Latina y esta es una imagen de América Latina, ¿no? Entonces me vine directo y caí en Argentina. No es el mejor lugar para caer cuando uno está buscando esto, ¿no? Como que de golpe digo, Buenos Aires, y esto parece, ¿no? Pensé, qué raro, ¿no? ¿Dónde están las iguanas en la cabeza? Me sentí un poco, porque claro, América Latina en un principio, para el que está fuera, es un concepto, es una idea. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar de ideas, de paradigmas, de conceptos, vamos a cuestionarlas, me encanta que me interrumpan, estamos a oscuras y con esta luz es así como difícil, pero cualquier cosa que aparezca en cualquier momento estoy a vuestra disposición. Y de eso vamos a hablar. Y yo de alguna forma me quedé tan conmovido en esas primeras imágenes y en esa búsqueda de cómo se construye una idea a partir de la fotografía o de cómo se narra o cómo se construyen los paradigmas, que mi búsqueda ha tenido mucho que ver exactamente con eso, ¿no? En cómo
se construyen las imágenes. He tenido la suerte y la posibilidad de ser el curador en muchas exposiciones. Hablamos del Laberinto de Miradas, que vino acá, he hecho una exposición que se llamó Cotidiano Latino, de los latinos en Estados Unidos, he hecho una exposición que se llamó Resiliencia, Transnacionales. Siempre he abogado por la libertad entre los pueblos y por la posibilidad de movernos por donde nos dé la gana sin condicionantes. Soy un férreo defensor de la globalización, pero sin todo lo que implica a nivel comercial, ¿no? Y sobre esa reflexión del mundo, planteamos una exposición junto con Yata Canabrava, un curador también de Brasil, que se llamó Arquivo Ex Machina, que fue la exposición del Foro Latinoamericano de Fotografía del año pasado. Y la idea era un poco reabrir los archivos de otra forma y buscar entre los archivos otras miradas desde América Latina. Yo viví en Brasil 5 años, estuvimos haciendo toda una investigación desde Brasil, viajamos a más de 10 países para investigar esta exposición, y apareció, porque las cosas aparecen, las imágenes aparecen. Las imágenes tienen la gran magia de hacer visible lo invisible, de conectarnos con realidades que están lejos y de alguna forma aproximarnos a mundos que no conocemos, pero siempre desde la perspectiva de un autor, ¿no? Y apareció esta imagen porque el nieto del autor de esta imagen había hecho una investigación sobre el trabajo de su abuelo. Y el nieto se llama François Lasso, Cocó Lasso, y se dio cuenta en los negativos del abuelo de que algo raro pasaba. El abuelo era José Domingo Lasso, de Ecuador, un fotógrafo muy reconocido ecuatoriano, que en los principios de los años 20-30 publicaba muchos libros, tiene un libro que se llama Quito Lindo, y él en Quito Lindo decidió una cosa. ¿Veis alguna cosa extraña en esta foto? ¿Hay algo que os llame especialmente la atención? El perro. Bueno, pues yo os voy a hacer llamar la atención en algo más confuso todavía. Os voy a hacer llamar la atención en esta sección de la imagen de acá. Desde acá no se ve muy bien, pero hay un fantasma, hay un borrón, hay una raya. Esa imagen de allí es porque José Domingo Lasso decidió borrar a los indígenas de las fotos. Él era hispanista, él decidió que el Quito lindo y bonito pasaba porque no hubieran indígenas que lo ensuciaban y lo hacían feo todo. Está escrito en el libro. Como yo, de alguna forma, el de Quito lindo y bonito, tengo una mirada sobre la ciudad que tiene que progresar. Y si hay algo que me impide que progrese, es este mundo indígena que me frena, ¿no? Entonces, en Quito lindo y bonito no hay indígenas y los indígenas se borran literalmente con una aguja del negativo, que cuando lo ves en el libro no lo percibes, pero cuando lo ves en el negativo ves los rayotes y ves al indígena borrado, ¿no? Entonces, Quito lindo pasa por borrar la historia del país, por borrar a los pueblos originarios. Y si son 3 y no los puedo borrar, los pinto, les pongo una pamela y un bastón y me parecen damas de la alta sociedad francesa, ¿no? Entonces la indígena, porque tiene claramente rasgos indígenas en el negativo, recibe un manchote blanco de golpe con un bastón y una pamela y se convierte en una dama de la alta sociedad. Qué mejor para ver Quito lindo y bonito que ver damas francesas en las calles, ¿no? Y es así como va construyendo con poca gracia. O sea, si tuviera Photoshop este señor no nos hubiéramos dado cuenta, ¿ya? El problema es que no tenía Photoshop y percibimos claramente cómo borra estos fantasmas, ¿no? Cómo los elimina de la realidad y los construye y les coloca aquí su sombrerita y su pamela, ¿no? Se da la casualidad de que este señor, además, era el fotógrafo oficial de las expediciones que iban a la Amazonia. Y entonces él hace estas fotos también de las comunidades indígenas de la Amazonia. En Quito, lindo y bonito, los indígenas no pintan nada, pero en la selva hagámoslo de una forma exótica y fotografiémoslos desde una mirada paternalista y de alguna forma etnográfica, ¿no? Entonces, José Domingo Lasso, vais a ver algunas imágenes de la exposición, del montaje expositivo. Nosotros decidimos colocarlos junto con Cocó Lasso en las columnas, porque precisamente lo que me gusta de la fotografía es que es luz, y la luz sale a la luz, ¿no? Las cosas, al final, gracias a la luz, salen a la luz. Es una tautología, pero así es. Y la luz nos demostraba que esta gente sigue en Ecuador y esta gente sigue presente, ¿no? Entonces, el revisar los archivos para revisar los conceptos históricos y trabajar con artistas que hayan revisado los archivos fue algo muy interesante para, de alguna forma, repensar la historia de América Latina, ¿no? Eustaquio Neves es un fotógrafo afrodescendiente brasileño que trabaja con imágenes de archivos.
Este trabajo se llama Boa Presença. Boa presencia en portugués es buena presencia, y buena presencia en los periódicos quiere decir que si te quieres presentar a trabajar en este sitio no seas negro ni indígena, porque si eres negro o indígena no tienes buena presencia. Entonces, dentro de ese concepto de lo que en un periódico brasileño está muy claro que significa tener buena presencia, él lo que decide es generar imágenes con múltiples capas y sobrepone capas a las imágenes de forma compulsiva hasta dejar imágenes que a veces son irreconocibles, pero en las capas, lo que está en esas capas de información es básicamente cómo se ha solapado la imagen del comercio de esclavos, cómo se han hecho cartas de compra y venta de personas, cómo los esclavos tienen un papel fundamental en el crecimiento de Brasil, cómo finalmente las sombras de los esclavos y de los documentos históricos que han marcado la esclavitud en un país como Brasil. Entonces, la buena presencia, la pulgada, lo que te marco, cómo te vendíamos, cuánto costabas, esas capas de la historia sobreponen un manchón, que es un manchón oscuro, que significa buena presencia y que significa básicamente la historia del país. Y vamos a Bolivia. Bolivia siempre es una gran desconocida. Pocos curadores van a Bolivia y Paraguay. No son países del tráfico de curadores, normalmente pasan por los lados. Y estuvimos en Bolivia en el Archivo Núñez del Arco. Y en Bolivia encontré esta imagen que estuvo aquí en Chile en Fotoamérica hace muchos años, porque lo expuso. Vino Javier Núñez del Arco y Sandra Boulanger, que fue la curadora de esa exposición. Yo vi estas fotos en Chile y a mí esta foto ya desde entonces me llamó poderosamente la atención, ¿no? Este mundo que está al revés, con un emperador enano, que me parece una metáfora, a sus pies, ¿no? Y en ese sentido ves, ¿no?, como estas fotos hechas en 1930, 1920, agarraban a los indígenas, a las indígenas. Esta es la foto de un capataz, veis al capataz sentado, los dos capataces sentados, con las mujeres que trabajan en la mina, pero es mucho peor y mucho más dura la imagen que viene después, que son los mineros que trabajan en la mina. Si vosotros entrecerráis los ojos, no vais a ver mineros, vais a ver calaveras, son esqueletos, son muertos vivientes que trabajaban en la mina con el capataz, que podéis ver aquí, y con el señor de la mina, que podéis ver aquí, ¿no? ¿Cómo se establecen las jerarquías? ¿Cómo se fotografían las jerarquías? ¿Cómo reconocemos el continente a partir de la etnografía y de la fotografía eurocentrista que viene a explorar América Latina? Eso creo que es muy interesante, ¿no? Desde dónde se mira y desde dónde aparece la mirada. Cómo se construye una mirada, cómo se construye una idea visual y desde dónde se plantea esa mirada, ¿no? En ese caso descubrimos o conocimos, porque hay muchos curadores que han trabajado en este proceso, y hay un curador peruano que trabajó en esta imagen, se llama Jorge Villacorta, que trabaja en el Centro de la Imagen de Perú, y ellos recuperaron estos archivos que para mí son maravillosos, que son los archivos de un explorador japonés que llega a Perú en los años 20. Y fijaos que es el precursor de la selfie moderna, porque el tipo con cámara de placas va por Perú fotografiándose todo el tiempo él y de forma sistemática. Entonces, es muy interesante porque enfrentado a la imagen eurocentrista de lo exótico, al tipo lo que le interesa es él en todos sitios de Perú, ¿no? Él en los campos de piña, él haciendo la foto desde lejos, él es él, ¿no? Aquí lo tenéis con los brazos abiertos y el bastón, pero hay 300 o 400 fotos de este señor donde siempre aparece él, ¿no? Entonces es muy interesante porque de alguna forma presenta otra mirada completamente diferente a la imagen del indígena que estábamos acostumbrados a ver desde esa época. El protagonista de las fotos es él, es Rikyo Sugano, es un explorador japonés que se fotografía a sí mismo. Buscar en internet Rikyo Sugano y veréis las aventuras de un explorador por el mundo completamente maravillosas. Estuvo en Río de Janeiro con las palmeras imperiales, estuvo en África, estuvo en la India, estuvo en Asia, y siempre era él el protagonista de sus fotos, ¿no? Hay una investigación que me parece interesantísima, que es una investigación de una curadora mexicana que se llama Mayra Mendoza, de la Fototeca de Pachuca, en México. Y en esta investigación, Mayra recupera los archivos de la Revolución Mexicana y decide reinterpretarlos. Y ella hace una investigación de estos archivos donde Mayra piensa la imagen de la Revolución, la épica de la Revolución. No todos tenemos la imagen de la Revolución cubana, la imagen de la Revolución mexicana, la imagen de la Revolución, ¿no? Pues Mayra se da cuenta de que hay cosas que no cuadran en las fotos, ¿no? ¿Me está guiñando el ojo?
me está mirando sonriendo, es una puesta en escena. Entonces, como la Revolución Mexicana, una de las primeras revoluciones fotografiadas del mundo, tienen un punto de representación muy interesante, porque además en aquel tiempo, con los tiempos de exposición de las cámaras y del material fotosensible, había que posar. Y de golpe nos damos cuenta de que las épicas, las imágenes épicas y las revoluciones, no son tan naturales ni tan documentales como uno imagina, sino que son posadas. La imagen de la guerra es una imagen posada. Probablemente por ahí siempre vemos las mismas fotos de guerra y ahora que tenemos WordPress fuera siempre vemos las mismas imágenes que ganan WordPress año tras año. La misma foto casi gana WordPress. Fijaos acá cómo las miradas de complicidad con el fotógrafo, las poses, este tiroteo fantástico, ¿no? Se están tirando por la ventana, están con los tiros, francotirador, lo único que se olvidó de abrir la ventana. Pero el resto funcionaba perfecto. Dentro de la imagen está casi muerto el tiro, todo está perfecto, pero la ventana está cerrada. Entonces, esta cuestión de ver las imágenes de otra forma, de buscar otras lecturas, de buscar otras interpretaciones, de reinterpretar la historia, es muy interesante porque te plantea desde dónde está construida también, ¿no? Yo no sé qué hacen los mariachis en un tejado en medio de una guerra. Pero bueno, México es un país tan particular que podría llegar a ser. O la representación de cómo los enfermeros y los médicos tratan a los enfermos, ¿no? Entonces, toda esta primera parte de esta exposición y de la investigación era un poco como buscar determinados detalles que tuvieran que ver con la historia. Vimos el trabajo de Eustaquio Negues, un artista afrodescendiente que aborda la memoria, y ahora tenemos un trabajo de Marcelo Brodsky, un fotógrafo argentino que muchos de ustedes conocerán, que también decide reinterpretar la historia a partir de imágenes de archivo. Y lo que hacen en este caso es recuperar fotos, por ejemplo esta de Tlatelolco, del fotógrafo mexicano Rodrigo Moya, donde él busca imágenes de las revoluciones del 68 y escribe encima y documenta como nuevos mensajes a partir de esas imágenes. Marcelo está trabajando en una recuperación de la memoria de esa época, de ese momento, un poco reivindicando también la época actual. Él dice que todos los procesos que surgieron en el 68 de reivindicación social, de crecimiento social, hoy están siendo de nuevo, tienen la necesidad de ser de nuevo revalidados, porque estamos de nuevo teniendo los mismos problemas que teníamos en esa época. Con lo cual Marcelo rememora esa necesidad de cambio en diferentes lugares de todo el mundo, el tema de los afrodescendientes en América del Norte, el tema de las revoluciones estudiantiles en muchos países, las luchas contra dictaduras, diferentes procesos de todo el mundo para reivindicar Praga del 68, por supuesto, para reivindicar momentos históricos que tienen que ver con el momento actual, cómo la historia se vincula de un lado para otro, ¿no? João Pina de Brasil es un fotógrafo, hace yo creo que como ya 20 años, un tal Almada de Paraguay, descubrió en una pared falsa los archivos que demostraban la veracidad de la Operación Cóndor en América Latina. Y João Pina es un fotógrafo que ha trabajado en muchos países, pero muchísimo en América Latina, fotografiando la Operación Cóndor. Desde, por ejemplo, fotos de los detenidos en Brasil por el DOPS, hasta la recreación de los lugares donde pasaron cosas que vinculaban la Operación Cóndor. Ha trabajado en Chile, ha trabajado en Paraguay, ha trabajado en Bolivia, ha trabajado en Argentina, ha trabajado en Brasil. Estos son, por ejemplo, militares siendo juzgados en Argentina. Este es uno de los vuelos de la muerte, de los aviones de la muerte, desde donde se lanzaban vivos a los chicos y a las chicas en el Río de la Plata, en Argentina, o escenarios del juicio, ¿no? Esto no es un archivo, es la creación de un archivo a partir de imágenes de la memoria y a partir de testimonios, donde se vinculan los casos actuales y los juicios y los entierros de las víctimas recuperadas con también los espacios donde acontecieron las cosas. Entonces, lo que hace la ESMA, lo que hace João es recuperar, crear una memoria visual que no necesariamente existía, pero que él plantea y recupera, ¿no? Entonces, esta es la forma en que se puso en la exposición. O este trabajo de Colombia, de Andrés Felipe Orjuela Castañeda, que un día, paseando por Bogotá, se encuentra una bolsa de basura en el piso, abre la bolsa de basura y se encuentra con los archivos del periódico de Nota Roja El Tiempo, que nos hablan de los inicios de la época del narcotráfico en Colombia, los años 50 y los años 60. En este archivo empezamos a ver la lucha de Colombia y lo que hace Andrés Felipe es ampliar esos archivos y esos documentos y pintarlos al óleo. Encuentras documentos, todos los que sigáis la serie Narcos, este personaje de acá es el Bacha, uno de los personajes de la serie,
y uno de los narcotraficantes más conocidos de Colombia, que estaba ya en los archivos del periódico de ese tiempo, de archivos policiales, ¿no? Entonces, cómo también la reapertura del archivo, la búsqueda del archivo o la deslocalización, o sea, estos archivos encontrados en la basura y que tienen mucho que ver con la historia del país en los años 50 y 60 con el inicio del cáncer del narcotráfico. Y este proyecto, también de imagen de archivo, que es muy interesante, que seguro conocéis, que es el proyecto de Bernardo Oyarzún. Parece que Bernardo, yendo por la calle, lo han detenido algunas veces, y una de las veces que lo detuvieron estaban buscando un personaje de esta guisa, ¿no? Tiene la piel negra, como un atacameño, el pelo duro, labios gruesos, prepotentes, mentón amplio, frente estrecha, como si celebro. Cuando lo detuvieron, él planteó un poco, ¿no? O sea, es un personaje que tiene cara de sospechoso. O sea, Bernardo es un artista muy reconocido chileno, acaba de estar en la Bienal de Venecia en la curaduría de Ticio Escobar, y él tiene cara de sospechoso. En este caso tenía cicatriz de malo de la película también, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa tener cara de sospechoso? ¿Por qué alguien tiene cara de sospechoso? ¿Qué prejuicios aplicamos a la imagen en el momento en que pensamos que alguien tiene cara de sospechoso, ¿no? Entonces es en ese sentido donde las fotos de Bernardo le cuestionan por qué yo tengo cara de sospechoso, y lo que hace él es fotografiar a toda su familia, creando un nuevo archivo de imágenes para ver si también toda su familia tienen caras de sospechosos. Este proyecto se llama La Parentela, y es por qué mi familia, que obviamente tiene orígenes indígenas, mapuches, son sospechosos en Chile, ¿no? En ese sentido, y ya terminando esta parte de la exposición donde estamos hablando de archivos, el trabajo de André Penteado de Brasil es un trabajo de la creación de un archivo de memoria en un lugar en la selva. La tesis de André Penteado y la de otros muchos artistas brasileños e investigadores brasileños es que Brasil es un país que crece encima de su historia, ¿no? No es un país preocupado por la historia. Y lo que André presenta en este caso son imágenes de la revolución de Cabanagem, de los espacios de la revolución de Cabanagem que aconteció en 1700 y pico, que fue un acto histórico muy importante en la época de Brasil. Los lugares donde aconteció aquello, que es un episodio violento muy fuerte y que marcó la historia, están de esta guisa. O sea, son lugares en medio de la selva, donde la humedad, el moho y el calor se comen todo, y no son escenarios que estén cuidados. La tesis de André es que, para entender la violencia contemporánea de Brasil en este momento, Brasil es un país con índices de violencia muy altos, y hay que de alguna forma echar para atrás y ver ciertos episodios históricos que no se cerraron, ¿no? Y entonces él trabaja mucho en esta cosa de archivos ilegibles, de lugares y espacios de la memoria que nunca se abrieron. Y lo vincula, si veis aquí hay la foto de un afrodescendiente muerto en la calle, porque la violencia de Brasil me parece que el 90% de los muertos son afrodescendientes. Tiene mucho que ver con también ciertos episodios históricos no cerrados, ¿no? Entonces estas imágenes crean un archivo y reflexionan sobre la imagen fotográfica como creadora de alguna forma de opinión, ¿no? De reflexión. Bien, esto era un poco una investigación que planteamos en torno a, ok, pero podemos ver la imagen de América Latina desde otro lado, lo podemos ver desde un lado que no sea el lado de la imagen estereotipada y eurocentrista. Bueno, era la investigación, era la propuesta, habrá que ver cómo nos fue, ¿no? Otra exposición que planteé, os estoy enseñando como diferentes proyectos para juntos hacer un poliedro de lo que es la imagen que he ido acompañando, los trabajos que he ido pensando conjuntamente con muchos otros investigadores sobre América Latina. Esta es otra exposición que hice con Yatá Canabrava en el Foro Latinoamericano de Sao Paulo, que se llama Fotonovela. ¿Y por qué fotonovela? Porque nos cuestionábamos mucho la relación entre el simulacro y la realidad, la relación entre lo que es ficticio y lo que es verdad. ¿Cuándo una fotografía es verdad? ¿Cuándo una fotografía es realidad? ¿Qué significa ser realidad? ¿Qué significa ser simulacro? ¿Cómo se constituyen los estereotipos? Es una reflexión imposible de resolver, o sea, obviamente la realidad como tal es muy difícil materializarla y con una imagen también, quiero decir, no, eso está un poco ya fuera de moda, pero igual, ¿cómo se relaciona el vínculo entre el estereotipo y la imagen? ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? En América Latina nos parecemos a las telenovelas latinoamericanas o las telenovelas latinoamericanas se parecen a América Latina, ¿no? Hay un producto de exportación latinoamericano, uno de los que más dinero generan en el mundo son las telenovelas mexicanas, venezolanas, peruanas. Entonces, Stephen Ruiz, que es un fotógrafo de origen mexicano que trabajó
que trabaja en Estados Unidos, pero trabajó con los estudios Televisa de México y con Globovisión. Lo que hizo fue fotografiar actores de las telenovelas latinoamericanas como estereotipos de lo latinoamericano, ¿no? Estas soap óperas, ¿no? De el Latin Lover, la imagen del latinoamericano de exportación, ¿no? Como que la imagen que se exporta, la imagen que se presenta de las pasiones y de las luchas del doctor y el médico y la enfermera y todas estas cosas que tienen las telenovelas, obviamente como territorio de ficción. Pero en la exposición reflexionábamos sobre cómo se mira a otro lado. Y como estamos en territorios de ficción, planteamos imágenes como esta, ¿no? Que son de Daniela Rosell de México, pero resulta que esto no es ficción. Esto es verdad. Estas son las amigas de Daniela Rosell, una chica que pertenece a la alta sociedad mexicana y que se aproxima a la imagen desde la cercanía con sus amistades y fotografía a las amigas en sus casas, en su entorno, con sus animalitos domésticos. Este está disecado, pero podría estar vivo también, ¿eh? Y, por ejemplo, con el servicio de la casa del papá en la casa de veraneo que tienen en Acapulco, ¿no? Estas son las personas que viven en el servicio, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se ha fotografiado tradicionalmente América Latina? Cuando hablábamos como estereotipos, el segundo o el tercero que salió era la pobreza, ¿no? Es interesante ver también la gran riqueza que hay aquí, y en la exposición nos interesaba mostrarla, ¿no? ¿Qué pasó con este trabajo de Daniela? Bueno, Daniela formaba parte de esa clase social, hacía el trabajo de una forma muy alegre y dicharachera con sus amigas, hizo un libro y lo vendió en las galerías, y mientras el trabajo nunca salió del circuito artístico no tuvo ningún problema. Pero un periodista que se llama Juan Villoro escribió una crítica sobre este trabajo en el diario El País en Madrid. Esa crítica volvió a España, a México, y estalló el trabajo, ¿no? Y entonces empezaron a hablar de lo que era la desfachatez o la pornografía de la riqueza, que no solo se tiene con esa desigualdad, sino que además se muestra de esta forma, ¿no? O sea, era como, porque esto es realidad, es un trabajo de verdad. O, por ejemplo, este trabajo de Daniela Ortiz. En esta exposición lo que abordábamos era precisamente cómo tratar de otra manera el estereotipo de la pobreza en Estados Unidos. Uno puede trabajar desde la pobreza demostrando cómo se fotografía la pobreza, ¿no? Como vemos aquí en WordPress, o podemos ver también y analizar cómo se puede fotografiar la pobreza desde otro lado, desde el otro lado de la moneda. Entonces, por ejemplo, Daniela Ortiz trabajó este proyecto que agarró de internet las casas de los ricos más famosas y que estaban encantados porque estaban como vivían y sus plantas. Y entonces, por ejemplo, en una superficie de 258 metros cuadrados, la habitación de servicio tiene 3,8 metros cuadrados, ¿no? Y entonces ella lo que hizo fue recopilar mapas de todos los edificios de las casas de los más chulos de Lima y saber cuánto ocupaban las habitaciones de servicio. Y Daniela también hizo otro proyecto muy interesante que se llama 97 empleadas domésticas, donde agarró las fotos de sus amigas en Facebook y siempre aparecía una pielecita más morena, vestida de blanco, en algún lado detrás de esas imágenes, ¿no? Esto también nos habla de la pobreza de América Latina. Y tiene que ver también con los estereotipos, ¿no? Esas fotos fueron prohibidas. Os voy a enseñar 3 trabajos ahora que fueron denunciados a abogados y prohibidas, ¿no? Porque fotografiar la pobreza, la violencia o la muerte es mucho más fácil que fotografiar las relaciones de causa y efecto que pueden generar estas cosas, ¿no? Esta es una foto maravillosa de un fotógrafo peruano que se llama Roberto Huarcaya, del Club Social de Chorrillos en Lima. Y en este club social tenemos la playa popular de Chorrillos, conocidísima, donde se hacen fotos, son fantásticas. Tenemos el puente y tenemos el club privado. Es la misma foto, señores. Dos realidades muy distintas, ¿no? ¿Cómo se puede hablar mejor con una sola imagen de una determinada realidad? Y yo siempre he dicho, ¿no? En mis talleres, en las charlas, ¿no? Que es que siempre estoy cansado de ver la pobreza desde la pobreza, ¿no? O sea, es como cuando hablamos de las drogas y hablamos del narcotráfico y solo mostramos al yonki metiéndose la heroína o al pobre craquero fumándose el crack, ¿no? Es como si al final el origen de la droga y el problema de la droga fuera el pobre yonki que se droga y se muere debajo de los puentes de frío en invierno, ¿no? Todos sabemos que no, que el origen del problema está mucho más arriba y está en altas esferas, ¿no? Donde se toma. Entonces, no es que esta gente tenga nada que ver con eso, pero la Cooperativa Sub de Argentina decidió también, para mostrar cómo se vive en Argentina de otra forma también, decidió mostrar un barrio de la clase media alta, tampoco nada exagerado, en Buenos Aires, que, para mi sorpresa,
decidieron que sí que se dejaban fotografiar. Lo que sí firmaron un contrato. Estas fotos no pueden ser mostradas en Argentina. Y aquí veis, por ejemplo, pues cómo son las hijas en los coches, la vida, ¿no? Porque también esto es América Latina. A mí es lo que me interesaba también, ¿no? Como mostrar otras cosas y plantear esa relación. Aparece mucho el servicio, ¿no? Aparece mucho esa cosa del vínculo del servicio, ¿no? Pero tenemos otra mirada también de lo que pasa en América Latina, ¿no? Y como era simulacro o realidad, Ivonne Venegas, una de las mejores fotógrafas de México, hizo este proyecto que es sobre los rebeldes, que seguro conocéis. Entonces son chicos que se apuntan a un concurso, se hacen famosísimos en televisión y pasan a ser de un día para otro estrellas mediáticas, ¿no? Entonces fijaos que si veis la ropa de estos chicos, son la misma que la ropa que llevaban las chicas de la clase media de Argentina, ¿no? Entonces, cómo los estereotipos, las realidades, las verdades, las fotos documentales, las fotos ficticias, las fotos que tienen que ver... Esto casi es como un foto fija de un documental de Televisa, ¿no? O sea, estos chicos en realidad sí son chicos de clase media-baja, pero que adquieren fama y de golpe empiezan a viajar por todo el mundo en primera y en business, y les cambió la vida de un día para otro, ¿no? Entonces, esta cosa de... Y de nuevo, cómo no, el servicio, ¿no? Y ya para terminar, las exposiciones son mucho más completas, todas tienen muchas más imágenes, pero os he hecho un resumen, pero quiero que veamos 3 proyectos, ¿no? Ya para terminar, este trabajo de Elena de Castro, que fue un trabajo que conocimos a través de Instagram y que estaba en la exposición, porque eran fotos de Instagram, o sea, cómo hoy en día las redes sociales también nos hablan de la realidad que nos toca vivir. Y cómo, por ejemplo, desde Instagram tenemos imágenes, ¿no? Por ejemplo, este es Luca, que es un chaval simpaticísimo, es el hijo de una amiga nuestra fotógrafa que se llama Elena de Castro, y veíamos cada día una imagen distinta de Luca en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, para hablar de América Latina, a lo mejor en lugar de poner al niño llorando con los mocos colgando, pues también está bien poner a este crío, ¿no? Que tiene una realidad completamente distinta y que son imágenes de Instagram tomadas de la imagen. Yo he tenido muchas discusiones en concursos en el POI, no soporto que ganen niños con mocos llorando. No puedo con ello, ¿no? Entonces, era una reflexión en torno a eso, ¿no? Poner otras cosas. Bien, la última exposición que os voy a mostrar ahora es la última exposición que he curado y que he traído porque tiene otros condicionantes completamente distintos a los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Fue una exposición que hicimos en octubre del año pasado. Uy, disculpen. Lo preparamos en el Centro Metropolitano de Quito y era una exposición que tenía que ver con el documental contemporáneo y con los grandes documentalistas latinoamericanos. Y es una exposición, por ejemplo acá, donde tienes el vínculo con la imagen y el texto y la literatura, que me interesa mucho cómo la fotografía se vincula con el texto y la literatura, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es el primer trabajo que estaba en la exposición. Se llamaba Ciudades Visibles porque era una reflexión sobre la ciudad latinoamericana contemporánea, sus virtudes y problemas, situaciones de conflicto. Era una exposición que estaba pensada para Habitat, que fue un gran encuentro que abordaba el futuro de las ciudades en América Latina, y era una reflexión social sobre determinadas problemáticas que pasan en América Latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezar con estas imágenes de Cláudia Jaguaribe, que son vuelos de helicóptero de Brasil, me parecía muy importante, porque qué difícil es vivir acá, ¿no? O sea, uno piensa, cuando ve una ciudad como Sao Paulo, una ciudad que tiene, en todo el cono de la ciudad, tiene 27 millones de personas, ¿no? Este es el libro de Cláudia. Es un libro que mide 20 metros. Es un libro que publicamos con la editora Magdalena. Y todo el continuo del libro mide 20 metros y son imágenes sobrepuestas de vuelos de helicópteros realizados en la ciudad de Sao Paulo durante muchos años, ¿no? Ahora viene cuando destrozo la parte técnica. Voy a hacer una animalada que no se puede hacer, pero la voy a hacer, que es desconectar todo. Ay, ay, ay. Si luego no podemos seguir con la conferencia, nos vamos a tomar un cafecito, porque esto da mucho miedo. Pero es para que entiendan mejor el proyecto de Cláudia Jaguaribe. Ay, tuvimos suerte. Es que solo se puede ver con iPad. Entonces, acá vais a ver el proyecto de Cláudia Jaguaribe, que se llama Sobre Sao Paulo, y es una app que os podéis descargar de forma gratuita. Se llama Sobre Sao Paulo.
Cláudia Jaguaribe es una de las artistas visuales más importantes de Brasil en este momento. Y lo que veis por un lado es disculparme. Sobre Sao Paulo es, por un lado, si vosotros no tocáis nada, es el libro, va pasando el libro completo de esta visita de helicóptero por la ciudad, ¿no? Entonces vais viendo todas las imágenes, va pasando el libro completo. Si no queréis así, vais viendo tranquilos, ¿no? Te va pasando todo el libro, no hay problema. Si clicas 2 veces, te lleva a otro libro que se llama Entrevistas, y donde lo que vosotros podéis ver son fotos de la inversa. Son fotos de las casas de las personas que viven en Sao Paulo. Entonces, veis, por ejemplo, aquí las panorámicas, y siempre Sao Paulo está detrás de las ventanas. Es un proyecto fantástico de casas interiores, ¿no? Clico 2 veces, lo amplío, puedo ver los detalles de estas casas. Si clico 2 veces, me voy a la ciudad de nuevo y voy viendo toda la ciudad, ¿no? Cómo la fotografía hoy en día nos permite aproximarnos de muchas maneras a las cosas, ¿no? Incluso, fijaos, que clico 2 veces, me voy de nuevo, veo la foto y cuando me aparece en la imagen, a mí las apps me ponen nervioso porque yo todavía soy analógico. Entonces, son muy interesantes, pero cuando no me salen las cosas que quiero, me gustaría matarlas. Pero ya va a venir, ya va a venir. No os mareéis mucho con el círculo, que ya voy. Tenéis unas fotos increíbles de la ciudad de Sao Paulo. ¿Ya? Ya va a venir, ya va a venir. Quiero una. Esta quiero. Y si veis, cuando ampliáis esta foto y veis una flechita que hay abajo, significa que yo con el dedo hago así y no pasa nada. Y se me bloqueó el asunto. Sí, pues no pasa nada, ¿ves? Por hablar y por criticar. Bueno, cuando vas haciendo con el dedo así, no vamos a perder mucho tiempo en eso, porque la tecnología siempre está para eso. No vamos a ver ahora sí. A ver si me hace caso, ¿eh? Ahí. Vamos a ver. ¿Eso tiene audio? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Vosotros podéis ir introduciéndoos en las casas de la gente y escuchar historias sobre la ciudad. Hay imágenes que son entrevistas, hay imágenes que te cuentan cosas, hay imágenes más metafóricas, pero bueno, vamos de nuevo a nuestra presentación. Funcionó, ¿eh? Ya, Cláudia Jaguaribe en la exposición también tenía estos proyectos, que son proyectos de Río de Janeiro, esas ciudades brasileñas que crecen verticalmente, y Río, la ciudad maravillosa, la ciudad más hermosa del mundo, a mi gusto, que tiene estos contrastes sociales, ¿no? De estos edificios en Copacabana, Leblon, en la playa, y estas favelas que están de un lado a otro de la ciudad, ¿no? Los tanques de agua, las piscinas, ¿no? Estos lugares completamente alucinados, ¿no?
Después tenemos, ya entrando en materiales más documentales, porque también a mí me interesa muchísimo, o sea, me interesa mucho la fotografía de frontera entre el documento y el arte contemporáneo, ¿no? Entonces esta fotografía documental fuerte también me parece muy importante y por supuesto tenía que estar representada la problemática de Venezuela en la exposición. Habían 10 cronistas visuales y 10 cronistas periodistas que escribieron textos sobre la exposición. Entonces había un texto de Leo Felipe Campos sobre el problema de Caracas y este trabajo de Óscar Costillo, que nunca la fotografía estaba vinculada al texto. O sea, para mí la fotografía no es ilustración del texto, sino es un ensayo de investigación sobre la irrealidad. Y entonces estas fotos de Caracas ahora, que nos muestran esta situación, ¿no?, de pobreza y violencia. O sea, podemos ver todo el tema de las riquezas que queramos también, pero hay una realidad que hay que mostrar y en Caracas hoy la situación está muy dura, ¿no? Entonces en la exposición también había una reflexión tanto textual como imagética de la imagen, en blanco y negro, una imagen muy dramática. Estaba este proyecto de Tomás Munita que ha ganado WordPress Photo, no el proyecto de la muerte de Fidel. Cuando hice la exposición todavía Fidel no había muerto, pero sí el proyecto que Tomás viene haciendo en Cuba, ¿no? Y para mí, ya que estamos hablando de Tomás Munita y que es chileno, Tomás es un claro ejemplo de un fotógrafo documentalista que es un investigador también, ¿no? O sea, ha ganado WordPress Photo, más que merecidamente, por el trabajo de la muerte de Fidel, que fue noticia, pero no nos podemos olvidar de los años que lleva Tomás trabajando insistentemente en Cuba, ¿no? Entonces, todas estas fotos son previas a la noticia de la muerte de Fidel, pero como Tomás ya viene investigando. Esta foto me parece fantástica, ¿no? Es como se nos aleja el Che y nos viene, ¿no?, el calvo. De los calvos no me puedo reír mucho porque ya empiezo a estar un poco mal. Luego tenéis estas imágenes, por ejemplo, ¿no?, que estaban también, hay algunas que estaban en la selección, que son imágenes maravillosas, ¿no?, de cómo La Habana, de una cotidianidad fantástica, ¿no? Para mí Tomás es uno de los grandes trovadores de nuestra época visuales, ¿no? Es un tipo que es capaz de contarnos las cosas de una forma muy especial, ¿no? Esta es la foto de la chica en el coche, pero es el coche, ¿no? Y en la exposición me interesa mucho en las exposiciones el hecho de plantear una vivencia en el espectador y envolver al espectador en una determinada realidad. Entonces, como aquí el vínculo de la imagen y el texto, la conceptualización de la imagen era muy importante, me pareció que era fundamental el hecho de trabajar con textos y titulares, ¿no? Un fotógrafo que probablemente va a venir ahora al Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso y que vale mucho la pena que veáis es Nicolás Janowski. Nicolás Janowski tiene un trabajo del fin del mundo que se llama Aviv Team Blue, que es un trabajo de Ushuaia, en Tierra del Fuego, y es un proyecto que a mí me sirvió para ilustrar la historia de esta señora en Chile, en Colchaique, a la que le pegaron y le arrancaron los ojos. La historia de, ¿cómo se llama ella? Nabila. Obviamente, como os decía, no había nunca no era una ilustración, he dicho mal la palabra, era como una referencia al lugar, ¿no? O sea, yo cuando vi el trabajo de Nico pensé en esta oscuridad o en esta sensación del frío, a veces del aislamiento, ¿no? O sea, como intentar... Yo leí la crónica que escribió el periodista, que además vive en Argentina, pero es de origen chileno, que se llama Cristian Alarcón. Cristian Alarcón escribió una crónica en el libro Ciudades Visibles sobre la historia de Nabila, completamente desgarradora. Y obviamente yo no quería poner fotos de mujeres y no quería poner fotos de esa violencia. Y pensé mucho en estas imágenes como esta cosa, ¿no?, de cómo el vivir en el fin del mundo, el vivir en un lugar tan duro, ¿no?, y con condiciones también que tienen que ver con condiciones históricas del lugar, con cierta violencia. Y mi edición era una edición totalmente poética del trabajo de Nicolás, que obviamente no tiene nada que ver con una historia ni de feminicidio, ni de problemas de género, ni de nada, pero era como un diálogo, ¿no? Básicamente como la forma de construir un diálogo entre dos autores, un escritor y un antropólogo visual, un fotógrafo, que trabajan en la línea, y me interesa mucho cómo se construyen las analogías. Nunca dije que... creo que es la primera vez que estoy diciendo que puse una crónica en relación a la otra, ¿no? Porque tú veías, en el libro no estaban ni ordenadas secuencialmente, ni en la exposición tampoco, o sea, no es que ilustrara nada. Pero sí tiene que ver un poco, para mí, sensorialmente, ¿no? O sea, como estas imágenes que ya Nabila no va a ver, ¿no? Pensaba en estas cosas, o sea, ese poder de la fotografía de oscurecerlo todo y darnos un poquito de luz, ¿no? Entonces, en estas fotos, que son muy poéticas para mí,
tenía que ver con este proyecto de Chile, ¿no? Adriana Zebrauskas es una fotógrafa brasileña que trabaja en México y que trabajó investigando el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Como sabéis, el Estado mexicano y elementos del Estado hicieron desaparecer no solo a 43, a muchos más. Y es un momento de mucha discusión en México con tema de derechos humanos y es una situación muy conflictiva, ¿no? Adriana fue al territorio de la zona y se dio cuenta de que muchos de los chicos no tenían retratos. Todas las fotos que vais a ver están hechas con iPhone y Adriana hizo esta investigación que tiene 3 etapas, ¿no? Una, la familia de los chicos desaparecidos, como es este caso. 2, construir retratos del entorno de estos chicos con un iPhone, retratar a chicos que también podrían haber desaparecido, para que tengan una imagen. Y 3, fotografiar los lugares donde estos chicos desaparecieron, ¿no? Entonces es un proyecto muy mágico porque no hay nada obvio, pero te va contando todo, ¿no? Y en este sentido hay un proyecto que cuando lo vi no me gusta mucho poner fotos violentas ni de violencia, pero creo que en México es importante como tratar el tema y abordarlo. Entonces hay este proyecto de Yael Martínez, que es un fotógrafo mexicano que vais a ver ahora, que es un fotógrafo al que a su esposa le han asesinado a 3 hermanos y que él trabaja desde la ficción, no es imagen documental, lo que veis es puesta en escena, pero trabaja en el tema de su familia y de cómo le asesinan a 3 cuñados. Me siento vacía, me siento destrozada. No sé, es algo muy horrible que no le deseo a nadie. Éramos una familia de 10 hermanos. Como toda familia fuimos muy unidos. Éramos una familia Muy hermosa, pues, porque después de todo lo que vivimos, uno valora lo que atrás pasó. Yo tengo muy buenos recuerdos de cuando éramos niños. No, nunca se me olvida, No se me va a olvidar. David, Nacho, sí tenían hijos. Nacho dejó una niña que ahorita la niña ya tiene 3 años. David también tenía una niña, tenían sus esposas. Mi hermano Beto también dejó 3 niños. Un niño de 6 años, un niño de 7 y una niña de 4 años. No, mi papá no quiere volver, él tiene miedo. De hecho, viene, pero viene escondida un día y se va al otro día. A él sí le dijeron directamente que ni viniera porque aquí cerca estaba una persona que se dedicaba a levantar gente y le dijo que pues a él se lo querían comer vivo y mi papá pues tiene miedo y ya no creo que mi papá vuelva. Y ya no. Esta familia ya se destruyó y yo ya no creo que nada pueda seguir igual. Y ahorita con lo que pasó con el caso de los muchachos de estudiantes de Ayotzinapa, nos están ayudando porque ya nos hicieron pruebas, nos tomaron muestras de sangre a mi mamá, a mí, pero es la fecha en que no nos dan respuesta. Y sí lo seguimos buscando, la verdad. Pues quisiéramos saber si realmente están muertos, porque pues ya sería un gran alivio. Porque todavía, para no ver lo contrario, yo no quiero hacerme la idea de que ya no están. Ahora ya no somos nada de lo que éramos antes. Éramos 10, ahora somos 7. Nos quitaron 3 hermanos que la verdad no merecían lo que les pasó. Estaban muy chicos. Desaparecieron 2 de mis hermanos en Iguala. Uno se llamaba Ignacio Granda Cruz, el otro se llamaba David. Uno tenía 19 y el otro tenía 20. Sí, desde el momento que desaparecieron los buscamos.
Fuimos a la CEMEFO a Iguala, dejamos datos, no nos dieron respuesta. Mi hermano estaba en el Cerezo y 4 meses después de que mis hermanos desaparecieron, me mataron a otro hermano que se llamaba Beto. A él lo mataron en la cárcel. Según dicen que se suicidó, pero yo sé que no. Y después de esto, pues, todos nos separamos. Se destruyó toda la familia. Yo sueño con ellos, que están vivos, que me abrazan. Hasta mi hermano, que yo sé que lo enterré. Él me habla y me dice que no está muerto. Y me abraza. En los casos que estuvimos siguiendo Iguala, salió en el periódico que algunos restos parecían ser de mis hermanos y por eso nos hicimos las pruebas. Pues sí quisiéramos encontrar sus restos de mis hermanos para enterrarlos juntos, siquiera tengamos un lugar a donde llorarles, porque les lloramos pero no sabemos ni dónde están. Para que ellos descansen y nosotros también. Ya eres un fotógrafo muy joven que está intentando buscar respuestas a través de la fotografía, por supuesto, ¿no? Hay temas que nunca nos gustaría mostrar como fotógrafos y que también yo cuestiono cómo se muestran y cómo se plantean, porque es muy difícil fotografiar la violencia y el narcotráfico, por ejemplo, sin victimizar doblemente a las víctimas, ¿no? Yo no sé si como espectadores consumimos la imagen para concienciarnos de un problema o por morbo para saber lo que le pasa al otro, ¿no? Entonces es muy difícil trabajar en estos temas de esta lucha, de esta guerra, de este cáncer que está afectando a todos los países del mundo y intentar ser de alguna forma plantearlo como más allá del estereotipo. A mí, especialmente la fotografía de la violencia es una fotografía que me cuestiono mucho y que me pregunto mucho del sentido, ¿no? Ese trabajo de Federico Ríos Escobar, por ejemplo, es un trabajo que viene desde Colombia, de Medellín, de la comuna número 13, y es un proyecto que está hecho muchísimos años y con muchísima implicación y que tiene que ver con todo el cambio que ha sufrido Medellín. Obviamente Medellín ha mejorado muchísimo de los tiempos del estereotipo, ¿no? O sea, como hoy podemos ver series como Narcos o como todas estas cosas y pensar que incluso son divertidas, ¿no? O sea, nos hace hasta gracia ver esa imagen de América con todo lo que ha implicado y con los ríos de sangre que han corrido. Estas son imágenes de estos años, ¿no? No es que se haya resuelto el problema, pero Medellín está mucho mejor. Y cómo se construye, ¿no? Y cómo al mismo tiempo eso pasa, eso es de alguna forma lamentablemente real, ¿no? Ya esta era la parte como más dura de la exposición, de aquí salíamos nada, no que fuera tampoco esta parte demasiado liberadora, pero esto por ejemplo son el tema de la minería ilegal, que además está muy vinculada al narcotráfico y está muy vinculada a los movimientos económicos. Estos son fotógrafo documentalista buenísimo también, Rodrigo Apt, argentino que vive en Perú, que tiene este proyecto sobre Madre de Dios, que son las zonas de asentamiento minero de oro que la policía peruana está desmantelando en este momento, ¿no? Entonces, como en este sentido era como un planteamiento en torno a las ciudades incipientes, ¿no? Estamos terminando el recorrido por esta exposición, os prometo que vamos a acabar un poco más relajados. Este es un proyecto de Maya Godet de México. Maya es una fotógrafa mexicana que ha venido por lo menos 2 veces a Chile, una fotógrafa que siempre ha trabajado el tema de género. Tiene un documental que os recomiendo a todos ver en cuanto podáis, se llama La Plaza de la Soledad, un documental maravilloso sobre amor de tercera edad, que es muy lindo. Y en este proyecto, por ejemplo, que presentamos en Quito, abordamos mucho el tema de género y el tema de la mujer, ¿no? Yo creo que a nivel de imagen es fundamental intentar, y vais a ver en la última parte de mi presentación que tiene que ver con este tema, a nivel de imagen es muy importante plantearnos para qué fotografiamos, ¿no? Era una pregunta que hicimos en el taller, ¿para qué fotografiamos? ¿Qué queremos fotografiar? ¿Qué queremos comunicar? ¿Dónde queremos comunicarlo? ¿Cuál es nuestra intención con nuestro trabajo, ¿no? Obviamente yo eso como curador me lo estoy planteando a todo el tiempo y creo que una de las respuestas es cuestionar los estereotipos, preguntarse cosas, mostrar realidades, actuar como vector de comunicación y básicamente lo que tendríamos que hacer todos, ¿no? Intentar pensar sobre la realidad que nos rodea, ¿no? Y Maya lo que hace en este trabajo es también plantear
el estereotipo de lo femenino en México, ¿no? Y lo hace desde la autopregunta, ¿no? O sea, un poco cómo construimos nuestra sociedad y cómo el machismo predominante tiene mucho que ver con la continuidad del orden social que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la fotógrafa española, pero que vive en Río de Janeiro, Cristina de Midel, hizo un trabajo que me pareció interesante un poco para cuestionar esa cosa del estereotipo, ¿no? ¿Cuántos trabajos de prostitución hemos visto? Miles, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a los clientes de la prostitución? Muy pocas. Entonces, Cristina lo que hizo fue poner un anuncio en los periódicos de la zona de contactos de los periódicos de Río de Janeiro, donde pedía a los clientes que se dejaran fotografiar pagando lo mismo que ellos pagaban a las prostitutas. Entonces, aquí veis las fotos en los moteles de paso, donde los clientes contestaron a Cristina, quedaron por teléfono y por el mismo dinero que ellos dan a la prostituta, ellos se dejaron fotografiar, ¿no? Entonces, aquí podéis ver imágenes de los lugares y de los clientes de las prostitutas, ¿no? Y es una forma de abordar el tema, pero desde otra perspectiva. Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Cómo abordamos las cosas desde otras perspectivas, ¿no? Estas imágenes, por ejemplo, si las presentamos en WordPress, no son demasiado llamativas, ¿no? Entonces, no necesariamente llaman la atención en una primera instancia. La imagen que funciona en los medios es una imagen de una interpretación muy rápida, es una imagen que tiene que ver... O sea, los espectadores no queremos pensar, en realidad. No queremos ver qué nos están intentando contar y muchas veces no queremos ver detrás de las imágenes, ¿no? Y es cada vez más importante intentar ver que a lo mejor las imágenes más espectaculares son las que menos cosas nos cuentan. Y a lo mejor es interesante intentar buscar parámetros de lectura para intentar pensar cómo vamos a construir. Entonces, estas imágenes de este abuelito tan simpático que está sentado en el motel, pues resulta que es un cliente de prostitutas, ¿no? Y el último proyecto que planteé en Quito y que abro un poquito de la exposición para que veáis en qué estoy ahora o qué procesos de investigación estoy planteando o desde dónde estoy trabajando, es este proyecto de una fotógrafa, Angélica Das, una fotógrafa brasileña que vive en España, ¿no? La historia de Angélica es una historia increíble, ¿no? Angélica es una fotógrafa brasileña que nació en Río de Janeiro, que es mulata, la mamá era afroindígena y el papá afrodescendiente completamente. La abuela era blanca aria y el abuelo blanco ario y el otro abuelo era de origen indígena, ¿no? Entonces ella es la viva imagen de Brasil, ¿no? Una mezcla con todas las culturas, ¿no? Pero resulta que una vez que Angélica iba a entrar a casa de la abuela y no estaba el portero habitual porque estaba el suplente, le dijeron: disculpe señorita, pero usted tiene que pasar por la puerta de servicio, porque los afrodescendientes no pueden entrar por la puerta principal, ¿no? Y una vez que estaba en una fiesta de amigos en Río de Janeiro, le dijo: disculpa, ¿cuándo nos vas a traer la bebida? ¿No? Y ella estaba en la fiesta. Entonces, Angélica ha trabajado siempre toda su vida en torno a lo que significa el color de la piel. Y lo que ha hecho ha sido fotografiar sistemáticamente pantones humanos, ¿no? Tiene más de 3.000 retratos de muchas partes del mundo, donde se cuestiona, ¿no?, sobre cuántos colores tenemos. Y es tan verdad eso de los negros, los amarillos, los colorcitos cerdos, rosaditos, ¿no? Porque lo de blancos no somos mucho, es más bien cerditos. Pero hay como varias aproximaciones, ¿no?, del color de piel, ¿no? Ella reflexiona mucho sobre el color de piel, que tiene que ver también, ¿no?, con cuando a un niño le dan el color de piel en una escuela, ¿qué color le dan? El rosadito, ¿no? Y hay tantos colores de piel como personas fotografiadas. No se repiten los pantones en el trabajo de los 4.000 pantones de Angélica, ¿eh? Hay muchos pantones, ¿no? Entonces, Quito, que es donde he trabajado los últimos 2 años, es una sociedad con bastantes problemas de racismo, como todas las sociedades, no nos olvidemos. Europeas y no europeas, todas las sociedades tienen problemas de racismo. Y Quito tiene problemas de racismo, y entonces decidimos que para hacer el pabellón de Quito, que era el gran edificio que iba a albergar la idea del futuro de la ciudad, íbamos a construir un edificio efímero, completamente multimedia, las paredes eran blancas, y donde íbamos a proyectar todas las imágenes que recopilamos en el proyecto, y las paredes iban a ser los ciudadanos de Quito.
Diría que la gente necesita ver algo así para también unirse a la planificación y unirse al amor que le debemos tener a nuestra ciudad. El sonido por todos lados, las imágenes por todos lados, entonces uno se siente como dentro de un objeto que se está moviendo. Me sentí absolutamente identificado, vi los colores de mi ciudad, vi la gente de mi ciudad y los lugares de mi ciudad. Creo que es un espacio nuevo, un espacio distinto, es una propuesta artística, pero también es una propuesta que a uno le permite hacer un momento, una pausa, escuchar, ver, sentir, compartir con otros una experiencia distinta. I think it's a very, very rich culture. Displaying this visually kind of creates that sense of understanding, especially for someone like me who's from Kenya. De alguna forma, este proyecto era el contenedor multimedia, digital, de un proyecto que estuve dirigiendo en el último año y medio, que se llamó Fluz, Fotografía y Luz, y tiene esa cosa de la fotografía y la luz, ¿no? De dar la luz a ciertas cosas, ¿no? Y la idea de Fluz era llevar la fotografía al espacio público, llevar la fotografía a la calle, para discutir en torno a los temas que nos afectan como ciudadanos, ¿no? Ya que de alguna forma está tan mediatizado el tema de la comunicación y cómo de alguna forma cada vez nos alejan más de los problemas reales, para mí era utilizar la imagen no en un sentido publicitario para venderle nada a nadie, sino para hacer pensar sobre las temáticas importantes, ¿no? Entonces determinamos determinadas temas, historias que podían ser interesantes trabajar, y lo que hicimos fue invitar a Quito a unos 20, 25 artistas a trabajar conjuntamente con la comunidad, a trabajar con los fotógrafos locales y trabajar con los investigadores, antropólogos y sociólogos, a crear reflexiones visuales en torno a los temas importantes, ¿no? Os he traído solo dos de estos elementos. Uno es Sucede cuando callamos, que fue con Paradox y el fotógrafo estadounidense que vive en Colombia, Stephen Ferry, que era una reflexión en torno al tema del maltrato a la mujer. En Ecuador el 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual en algún momento de sus vidas. Y lo que decidimos, justo con Pablo Corral, que es el secretario de Cultura, y con todo el equipo de la Secretaría de Cultura, era abordar estas temáticas, ¿no? Entonces, Sucede cuando callamos fue una exposición que abordó el tema del maltrato de muchas perspectivas. Y ahora me arrepiento, pero nunca fotografiamos a ningún acosador, ¿no? Eso también me parece ahora muy sintomático, ¿no? O sea, cuando fotografiamos el maltrato de género siempre aparece la víctima, pero nunca aparece el maltratador. Creo que y la víctima ya a todos no nos hace llorar demasiado, porque ya hemos visto muchas, ¿no? Creo que se tiene que empezar a ver la cosa desde otro lado, lugares donde acometieron feminicidios. Esto está en los lavabos, por ejemplo, me gustan las niñas menores de 10 años. Lugares y paisajes donde se cometieron feminicidios. Aquí hay un libro que se llama Amor, que tiene que ver con los feminicidios, un proyecto muy importante y que también reflexiona sobre este tema. Os pongo el vídeo del proceso de trabajo para que entendáis un poco qué es lo que hacíamos en Fluz. Invitábamos a autores a trabajar temáticas para luego exponerlas y exhibirlas en la calle. Dura 3 minutitos. Bueno, esa noche él me golpeó, fue como, sería una media hora, 45 minutos de golpes, de insultos, de amenazas. Fue como haberme parado en un punto en el que si regresaba a ver, me moría, porque estuvo a punto de matarme. Y veía adelante y estaban ellas, mis hijas. Es decir, que haya 7 de cada 10 mujeres que sufren algún tipo de violencia es inconcebible. En el siglo XXI es inconcebible. Siempre pensamos que era un tema importante y urgente a tratar y a trabajar desde el fotoperiodismo. El tema es violencia contra la mujer, es un tema delicado. La parte ética de nuestro trabajo, no solo la parte técnica o composicional. Y nos quedamos como con 5 o 6 maneras de abordar. Una era hacer retratos de las víctimas que habían sufrido violencia, otra era utilizar TV shots, estas fotografías de pantallas de la televisión para hablar de cómo en los medios de comunicación se violenta también a la mujer.
Siempre estuvo presente el tema de los lugares donde habían ocurrido feminicidios. Verlos nos parecía que era muy impactante, digamos, muy decidor de que esa violencia sucede a nuestro costado, en la esquina de nuestra casa. No sé, empieza como un proceso en tu cabeza a querer reconstruir lo que tú crees que pasó ahí y de la manera como llegaron la víctima y las personas que las mataron a esos lugares. Y sí, como que la cabeza te empieza a... No para de pensar, tratas de imaginar qué es lo que pasó ahí, cómo fue, en qué lugar fue. Empezaron a hacer las fotos y nos reuníamos cada noche para mirar las fotografías, para editarlas, pero sobre todo para pensarlas, porque el Stephen es un fotoperiodista y es un fotógrafo que ve siempre como detrás de la imagen. En ese sentido es un poquito rebuscado. El tema de violencia contra la mujer es un tema obviamente delicado. Encontramos muchas mujeres en esta semana que han sufrido terriblemente, pero que son personas fuertes, que están levantando familias solas, trabajando duros, que reflexionan mucho. Con fuerza sobrehumana porque una madre no descansa. Pero esto muchos no cachan, por eso hay madres maltratadas. Por hijos que son ingratos o esposos desquiciados que no reconocen tu esfuerzo y te viven golpeando. Por esta sociedad donde reina el machismo y aborto la amabilidad. Es real, o sea, la sociedad es súper machista. O sea, y además a veces en la vida cotidiana nuestra estamos llenos de machismo y ya, como estamos tan acostumbradas a eso, ya no reparamos, ya no decimos, no, pues, no debería ser así, y nosotros repetimos esas prácticas. El reto fue, no, obviamente, no hacer fotos de mujeres con sangre y la marca del morado aquí y ya está, y nos vamos, le escuchamos, le hacemos 4 fotos. Y no, sino que más bien darle la vuelta, como igual tocarle a la sociedad de la gente que pase por ahí y que diga, chuta, este es un tema que nos atañe a todos. O en tu cuaderno que siempre escribes. Sí, o sea, tal caso en mi cuaderno de letras pasa. Sí. Creo que por el hecho mismo de ser mujer, es como que te das cuenta de muchas cosas que pasan alrededor tuyo y que te han pasado y que les pasan a tus amigas y, no sé, en tu familia, no sé, en muchas formas. Y es algo que creo que no solo, o sea, tal vez si no fuera fotógrafa y fuera, no sé, bailarina, bailaría sobre eso, ¿me entiendes? Porque es algo que yo siento, porque las mujeres sentimos eso. Dentro de este proyecto había esta foto, que fue una foto que fue emblemática, ¿no? Esta foto está tomada en el autobús a las 9 de la mañana, en la línea amarilla que une el centro de Quito con una población de la periferia. Unas chicas le dijeron al fotógrafo, a las 9 de la mañana se sube un acosador en el lugar y nos acosa. Se abre la puerta, chacs, y está la foto. ¡Pum! Se hace la foto, ¿no? Cuando decidíamos qué fotos íbamos a poner en la calle, en unas grandes estructuras de 3 metros por 3 metros, yo obviamente tenía mis dudas sobre si poner esta foto o no, ¿no? Pero las chicas que estaban en el lugar de la discusión dijeron, esto a nosotras nos ha pasado a todas, con lo cual hay que poner la foto porque hay que denunciarlo, ¿no? Y la pusimos en la calle. Entonces veis acá la foto, pero una página web que hace diferentes críticas a la alcaldía, ese es el alcalde de Quito, el que está arriba, ¿no? Entonces agarró la imagen y empezó a replicarla con la cara del alcalde de Quito. La que se lió, no os podéis llegar a imaginar, ¿no? Hasta el punto, obviamente el alcalde llamó al secretario de Cultura, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué foto ponéis? ¿Cómo se os ocurre poner esa foto? Entonces censuramos la foto, sacamos la foto, no, porque es asumir la realidad. ¿Qué pasa? No. Entonces el exalcalde de Quito empezó a poner también cómo nos atrevíamos con la imagen a poner en la ciudad cosas como puta barata, fea, rancia, me gustan las niñas menores de 20 años. ¿Qué tipo de exposiciones eran esas que se ponían además en un bulevar de muchísimo paso con muchísima gente, ¿no? Y a mí eso me resultó muy emocionante y muy duro también, porque fue muy complicado de gestionar la crisis, pero me pareció muy importante porque de alguna forma me devolvió la fe en que la fotografía puede servir para comunicar cosas, ¿no? Que era algo que había perdido de alguna forma en los últimos años, ¿no?
Entonces decidimos empezar... Tenerles así en grande hace que nos demos cuenta que hay mujeres violentadas. Muestra a la sociedad que no existe, o sea, que todavía tenemos esos problemas. O sea, es crudo y me parece bien que se vea lo que es realmente. Me parece imprescindible que se hable de eso y que se vea eso. Porque no es mentira, es documental de hechos reales, entonces está muy bien que esto diga, no, esto existe y tienes... La idea era un poco empezar a hacer cápsulas y retratos de diferentes mujeres también que habían sufrido maltrato y se empezó a hablar mucho del tema. Salimos en primeras páginas de periódicos, salimos en televisión, programas especiales. ¡Wow! ¿no? Conseguir eso con una fotografía de un señor tocándose los testículos es interesante, ¿no? Para terminar, os quiero enseñar dos cosas. Este fue un proyecto específico que preparamos en abril del año 2016, cuando hubo el terremoto que afectó Ecuador, en la zona de la costa. Hubo un terremoto de casi 7 puntos, que yo sé que aquí es una zona muy sísmica y que eso es pequeño, pero en Ecuador afectó muchísimo. A mí me tocó el terremoto aquí en Chile del 2010. Solo vine una noche y tuve mucha puntería porque vine esa noche. Entonces, gracias a ustedes sé lo que es vivir un terremoto. Entonces, pero me tocó otro en Ecuador. Ya no quiero más, ya, tengo bastantes. Y en este caso, lo que nosotros planteábamos, por ejemplo, es qué pasa después del terremoto, ¿no? Estas imágenes son de Edu León, un fotógrafo documentalista español que trabajaba en la zona y que vive en Ecuador. Pero a los 2 y 3 meses me preguntaba, y bueno, ¿cómo estaba la costa? ¿no? Nos preguntábamos con la gente de cultura y con todo, ¿qué pasa ahora? ¿no? Entonces decidimos hacer después de que pasó la noticia y de que ya no salen fotos en ningún lado ni se comunican, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿no? Y entonces lo que hicimos fue ir un grupo de 10 personas a la zona de Manta, donde surgió la tragedia, y empezamos a entrevistar y a hablar con las personas que sufrieron el terremoto, para luego hacer una gran intervención 6 meses más tarde y hablar con la gente de que todavía era importante pensar en ayudar. O sea, una tragedia tiene muchos tiempos, ¿no? Entonces, después de estas imágenes de la tragedia, esta foto me parece emblemática de Edu, ¿no? Esta imagen de esta chica, ¿no? Todavía no quiero que te vayas, quiero la foto de Edu. Y tiene esta cosa, ¿no? Del lugar después del terremoto, ¿no? Ese barco que ya no zarpa, esa vela caída, ¿no? Y ese lugar caído. Entonces, lo que hicimos fue el festival de verano de la ciudad, que era como el festival más importante de ocio y donde hay conciertos y todo, dedicárselo a la gente de la costa. Y con imágenes de la gente de la costa, hacer reflexionar a las personas de que todavía había que seguir ayudando, ¿no? Vuelve a sentir lo que pasó el 16 de abril, el día del terremoto. Al ver esta exposición, siento que las personas tienen ese ánimo de volver a comenzar, a retomar sus vidas, a construir otra vez sus casas que perdieron. Son fotos que me conectan mucho con emociones de frustración que en ese momento vivieron las personas, los habitantes de la zona, pero también vi mucha alegría, o sea, a pesar de tantos problemas que tuvieron que pasar, hay una dosis de esperanza en sus ojos, en su mirada. Lo más interesante de esto realmente es que la gente no olvide, que el voluntariado y la solidaridad que la gente tiene o que Quito se impulsó en un principio no es algo de un día, que esto no se va a recuperar de un día a otro, sino que es algo para no olvidar. La cuestión es que no nos podemos cuestionar sobre el valor de las imágenes, porque con la publicidad y con todo nos están intentando vender cosas todo el tiempo. Entonces la imagen todavía hoy en la sociedad es muy importante. Lo que pasa es que se ha mediatizado, nos han hecho como ver que está para circuitos y a mí me interesa mucho explorar en esa imagen, ¿no? en ese valor de comunicación de la fotografía y de la imagen todavía, ¿no? Y solo les adelanto, porque si alguien me puede ayudar, si tenéis investigación sobre el tema, mi Facebook es Claudi Carreras y estoy haciendo un llamado en todos los foros donde estoy yendo porque estoy trabajando un proyecto nuevo
que se va a inaugurar el año que viene en México, en agosto del año que viene, en el Centro de la Imagen de México, pero es un proyecto que va a durar después 4 años. Mis proyectos son a largo plazo, son proyectos que tienen que ver con relevamiento de temas, pero hay uno de los temas que desde que vengo trabajando el tema de la imagen me ha quedado como todavía muy pendiente, que es África-América. Todavía no sé si se va a llamar así o no, pero es la tercera raíz, ¿no? Y es la tercera raíz real del continente, la tercera raíz latinoamericana, y es una raíz invisibilizada sistemáticamente en muchos países. Estoy documentándole muy bien a nivel literario, leyendo muchas investigaciones sobre procesos históricos, y es completamente alucinante y completamente increíble cómo se ha intentado invisibilizar una realidad en toda América Latina desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, el proyecto que se viene es un proyecto que tiene que ver con todas estas capas que Eustaquio, el fotógrafo que os enseñaba, borraba. Quiero empezar a sacar capa por capa y ayudar a muchas comunidades, a muchas personas que están trabajando en eso. O sea, va a ser un proceso colaborativo con otros curadores, con otros investigadores, con personas que estén trabajando en el tema, por eso pido mucha ayuda. Y va a tener que ver precisamente con esta idea de mostrar esta tercera raíz americana, ¿no? Este barco que llega, por ejemplo, en este caso desde México, con el trabajo de Mara Sánchez, ¿no? México tiene una comunidad en Guerrero y en Oaxaca muy importante, ¿no? Este barco de papel que llegó cargado de gente y que se asentaron en el continente pero que nunca han querido ser vistos o han querido ser invisibilizados. Cuando uno empieza a trabajar un tema empieza a recibir testimonios increíbles. Estoy recibiendo unos testimonios que tienen que ver con lo visible y lo invisible de una forma espectacular. Entonces estas imágenes, por ejemplo, que son de México, o estas imágenes que tienen que ver con temas de mitologías de Xehuá, en Cuba, Haití, Brasil, de Manchá, el ritmo, imágenes de los años 60, 70 en Panamá, Sandra Eleta. Ya tengo muchos trabajos sobre el tema, pero quiero hacer una investigación bastante profunda. Este es un proyecto que se llama El nacimiento, de un fotógrafo afrodescendiente del Pacífico, un chico muy joven afrodescendiente, que así ve la natividad en el Pacífico colombiano, ¿no? Entonces me parece muy interesante y me parece importante terminar con esta imagen de un nacimiento a través de la imagen, precisamente, de un nacimiento de una idea, ¿no? Y ojalá consigamos visibilizar y reflexionar sobre muchas cosas a partir de la imagen. Y abrimos espacio. Muchísimas gracias a todos. Un gusto.